días vamos a hablar de la diatópica. La diatópica prácticamente es son palabras diferentes. Por ejemplo, en Europa se dice, en Europa tiene otro significado, por ejemplo, como las palabras que hay aquí. Por ejemplo, aquí se le dice pajía, y en Europa o en México se le dice popote. Esa es la diatópica, cambia el significado, cambia la palabra en diferente lugar en el que esté, también en la cultura, etc. Mi nombre es Ricardo Duarte y me toca hablar sobre la diatópica. En mi grupo vamos a hablar sobre la diatópica. ¿Qué es la diatópica? Muchos no saben el concepto de esta palabra. Es algo que se utiliza en todo momento y en muchos países al mismo tiempo. La palabra diatópica se refiere a un cambio de un idioma por razones geográficas, como por ejemplo ciertas diferencias que ocurren en el castellano hablado en Chile cuando se compara al castellano hablado en el país de Guatemala o en la cordillera argentina. Es una lengua debido al uso a sus particulares hablantes, a la zona en la que se habla y a los contactos que ha tenido con otro tipo de lenguas. Presenta una serie de variedades dialectales. En esta lección de un profesor vamos a tener centrados en una de estas variaciones, las variaciones diatópicas a través de su definición y características propias. La variable diatópica básicamente es palabras en el mismo idioma, pero con diferente significado dependiendo el lugar. O sea, lo que más influye en la diatópica es el lugar donde se está hablando el idioma. Bueno, y la diatópica de la palabra, que aquí serían los ejemplos, es que, por ejemplo, el plátano en México, Perú, España y partes de Cuba, pues se le dice así, pero tipo como que en la mayoría de los países hispanos se le dice banana o banano, y esa es la diatópica de la palabra. Son como cosas que significan diferentes formas y en diferentes lugares, pero siempre en el habla hispana, o sea, la lingüística, el español. Otro ejemplo es como colocho, que se dice aquí en Guatemala, pero también se le puede decir rizado o de pelo chino en otros lugares, como México, por ejemplo, y papa, que se le dice en varios países la papa, pero en otros, como en España, se le dice patata, nada que ver, pero bueno, esos son los ejemplos de... Bueno, a mí me tocó hacer una actividad con los alumnos, pero como se podrán dar cuenta, no hay alumnos. Entonces, hay alumnos. Ajá, ellos son mis alumnos el día de hoy. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo le dicen ustedes a esto? Yo dibujé aquí una granizada, como le decimos aquí en Guatemala, aunque me dijeron que no se entendió muy bien mi dibujo, pero es una granizada. Entonces, ¿sabían que, por ejemplo, en Venezuela se le dice cepillado? En Costa Rica se dice copo, esnorbo, granizado en vez de granizada, piragua, minuta, raspado, raspada. Tiene muchos. Y bueno, mi pregunta para los de la clase era, ¿conocen alguna otra palabra con la que se le conoce a esto? Y no hay algunos. Pero bueno, esto, ¿para ustedes qué es? Pajía. Una pajía, muy bien, pues se le dice absorbente, bombilla, calimete, caña, carrizo, pajilla aquí, popote, pitillo, pajita. Entonces llegamos a otro país y decimos, mire, me da una pajilla. ¿Una qué? No nos van a entender. Y eso es por la... Luego esto es un lapicero para nosotros, pero le dicen bolígrafo, lápiz tinta, plumero, esfero, boli, virome y lapicera. Y por último, esto para mí y aquí en Guatemala es una cometa. Entonces le dicen barrilete, cachirrulo, cometa, pandorga, paguayo, piscucha, volador. Y como podemos ver, este es un ejemplo muy grande de la diatópica. ¿Alguno de ustedes conoce alguna otra palabra para estas? No. Gracias, alumnos. Eso. No es prendido. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Grábenme. ¿Siento que para qué grabamos? Despedite, Naomi. Muchas gracias por su atención. Los quiero mucho. Bueno, eso subámoslo a YouTube. No, mano. ¡Ey, no se puede parar!